El prospecto queretano David El General Cuellar regresa este 20 de septiembre en el Estadio Altamira en Tamaulipas. ¿Y qué creen? Pelea por el campeonato internacional del Consejo Mundial de Boxeo. Su rival es el panameño Eusebio El Godzilla Acevedo. Y en este video vamos a dar nuestra opinión y nuestro análisis de este combate. Me preocupa, la verdad, me preocupa porque David El General Cuellar viene de perder, viene de ser derrotado gacho por nocaut en el round 3 por el fabuloso Junto Nakatani en Japón. Y ahora David El General Cuellar ya no está entrenando con el Chepo Reynoso, sino con Eric el Terrible Morales. ¿Te sabías esa? Ya entrena con el Terrible Morales el general, y creo que este cambio, desde mi perspectiva, no le va a resultar. Terrible Morales, a mi gusto, no es un buen entrenador. El Terrible está más ocupado en la política que en el box, y no creo que el Terrible Morales le vaya a caer bien en el estilo del general, pero esa es solamente mi opinión. Como peleador, mis respetos, es un chingonazo. El Terrible fue una leyenda, pero como entrenador, a mi gusto, no creo que sea bueno ni el más indicado para llevarle la carrera al General Cuellar. Se hubiera quedado con el Chepo Reynoso, hombre, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe lo que hay detrás. La pelea con Nakatani fue apresurada, le pusieron un monstruo al general cuando claramente no estaba preparado. Les voy a leer lo que escribió el General Cuellar en su Instagram después de la contundente derrota contra Junto Nakatani. El general dijo lo siguiente en sus redes sociales: primero que nada, quiero agradecer a Dios por salir con salud de este combate. Desafortunadamente no se llegó a la meta de salir victorioso y no hay excusas, simplemente no se dio la estrategia. Esto me llama la atención, de echarle la culpa a la estrategia. Bueno, dice, no fue nuestra noche y así es esto, vamos a seguir preparándonos, mejorar, corregir errores y a seguir luchando con todo y por todo, porque eso es lo que hace la diferencia. También agradecer a todas las personas, a mi equipo, a mi familia que me estuvieron apoyando durante este compromiso. Por último, agradecer de nuevo a Sulaimán por darme la oportunidad de cumplir mi sueño de pelear por el campeonato del mundo. Felicidades al campeón Junto Nakatani. Si Dios quiere, nos veremos de nuevo en el ring. Esto fue lo que dijo el General Cuellar después de haber perdido con Nakatani. Dice que no se dio la estrategia. Creo yo que el Chepo estaba bien, pero también creo que lo pusieron a pelear contra una leyenda cuando realmente no tenía el nivel. Muchos son los llamados y pocos son los elegidos para ser campeones del mundo. No todos pueden ser campeones del mundo, y si no se da el campeonato del mundo es porque no les alcanza. Así de fácil, hay muchísima competencia. Si uno no es campeón del mundo es porque simplemente no le alcanza para ser campeón. Porque para ser un campeón del mundo se necesita ser un peleador fuera de serie, una maravilla. Y no sé si el general sea un fuera de serie. Es un buen boxeador, pero no sé si sea un fuera de serie. Después de lo que vimos en Japón, pues mucho menos. Opino como fan que el cambio de entrenador al Terrible Morales no está chido. Yo creo que es un error, pero de todos modos apoyamos al general porque es mexicano y le deseamos lo mejor. Esperemos que lo sepan llevar bien y con cuidado, sin prisas. No por tener el afán de ganar dinero. Esperemos que el Terrible Morales lo cuide como entrenador. Ahora bien, ¿qué sabemos de su rival, respetable público? ¿Qué es lo que investigamos de El Godzilla? Este es el rival del General Cuellar, este es El Godzilla. El Godzilla de Panamá, Eusebio Acevedo, tiene 32 añotes, es un noqueador super gallo natural, tiene un récord profesional de 8 victorias, 6 derrotas, 2 knockouts y un empate. El Godzilla siempre ha peleado en Panamá y nunca ha salido de su país, y esta pelea contra el General Cuellar en Tamaulipas será su primer pelea internacional y la primera vez que el Godzilla sale a pelear fuera de su país. En internet no hay nada de información del Godzilla salvo este video y una pelea que tuvo hace más de 15 años donde perdió por decisión. Sabemos muy poco del Godzilla. Por lo que vemos en su BoxRec no tiene experiencia internacional, su récord nos dice que tiene una pegada devastadora, pero hay que ver también ante quiénes. Me preocupa esta pelea, ¿por qué? Porque después de la derrota con Nakatani, el General Cuellar tiene que verse muy bien contra este rival. Muy bien me refiero a noquearlo y hacerlo rápido y contundente. Tiene que recuperarse en la clasificación para el campeonato del mundo. Si gana el general, se convertirá en campeón internacional de la WBC. Ojo, mucho ojo con esto,
porque le están poniendo el campeonato internacional aparentemente en bandeja de plata al general, y me preocupa que no le gane, me preocupa que Eusebio el Godzilla lo haga ver mal, me preocupa la separación del Chepo Reynoso. Creo que debió de seguir con el Chepo, aunque se tardara más para tener otra oportunidad de campeonato del mundo. ¿Qué le hace? El general Cuellar tiene 23 años, un récord profesional de 28 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, una derrota, es de Querétaro, mide 1.74 con 171 centímetros de alcance, es más joven que Eusebio, más largo que Eusebio y con más experiencia que Eusebio. El general, repito, tiene que verse bien, tiene que noquear, pero dudo que vaya a noquear a Eusebio. Ese es mi conflicto. Si Eusebio se le complica, quiere decir que el general no está listo para ser campeón del mundo. Si Eusebio se le para, si le hace una buena pelea, si le falta el respeto, quiere decir que el general no tiene madera para ser campeón mundial. El general tiene que ganarle bien y bonito para recuperar afición, para recuperar autoestima y ganarse un lugar en la clasificación internacional. ¿Ustedes qué opinan? Me interesa mucho saber su opinión aquí del general y de esta pelea contra el Godzilla Eusebio para el próximo 20 de septiembre en el Tamaulipas. Está cabrón, me pone nervioso no saber nada de Eusebio. Casi no hay información de este boxeador en internet y esto es parte de la incertidumbre. Y digo incertidumbre porque el general solamente le duró 3 miserables rounds a Nakatani. El Chivas, por ejemplo, le duró toda la pelea y le hizo una muy buena pelea, una pelea muy digna a Nakatani. Le hizo una mejor pelea a Nakatani. Perdió, pero perdió con dignidad el Chivas. El nivel del Chivas es el nivel de un campeón del mundo y el nivel que demostró el general Cuellar en Japón no es el nivel de un campeón del mundo. Me disculpan, pero para mí no lo es. ¿Ustedes qué opinan? En Super Gallo aparte hay puro monstruo. Ahí está Nakatani, ahí está el Seiya Tsutsumi, ahí está el hermano de Inoue, el Takuma Inoue, está el Yoshiki Takei, el mismo Gallo Estrada, Tenshin Asukawa, puro japonés plus el Gallo Estrada. La tiene bien difícil el general Cuellar, la mera verdad. Quizá una pelea, fíjense, y esto se me acaba de ocurrir ahorita, una pelea contra el Gallo Estrada quizás nos saque de dudas. ¿Ustedes qué opinan? Escriban sus comentarios por favor, y si eres de los que acaban de descubrir este canal, si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no estás suscrito, suscríbete en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestro contenido. La suscripción es gratis y nos ayuda mucho a que el algoritmo siga recomendando nuestro contenido. Y ahora vamos a pasar a la sección de comentarios que tanto les ha gustado. Vamos a leer algunos comentarios selectos, lo mejor de sus comentarios, y vamos a responderles. En el último video, fíjense que platicamos del Pinocho Sánchez, el invicto que le está rompiendo en los ligeros, y tuvimos varios comentarios. El primero que vamos a leer es el de Gabriela Elizabeth Escobedo, AQ6XG. Te mando un saludo, Gaby, y gracias por tu comentario. Dice: Sinaloa, tierra de campeones de box, de los mejores del mundo. Totalmente de acuerdo contigo, Gaby. Gracias por tu comentario, muchísimas gracias. Omar Muñoz Z1706 dice: gracias por darnos a conocer a los prospectos mexicanos, valedor. Es un gusto, Omar, gracias a ti por ver nuestros videos completos. Saludos, Omar. Fidelius779, saludos a mi Fidelius, gracias por tus comentarios. Ya te hemos leído anteriormente, fíjate, y siempre es un gusto saludarte, Fidelius7779. Este Pinocho, son chingonas sus peleas, hombre, of course my horse. Así es, Fidelius, el Pinocho se la está rifando y es cuestión de llevarlo de poco a poco para que no le pase lo que al general. Luego viene el King of Rhythm, dice: he's going nowhere, Shakur and Matías destroy him. Luego viene el King of Rhythm, quien dice: he's going nowhere, Shakur and Matías destroy him. Pues mira, Matías es súper ligero y el Pinocho es ligero, así que dudo que se enfrenten. Y Shakur Stevenson no es una meta para el Pinocho, aún es un prospecto en desarrollo. Y hay que estar bien ubicado, Rey del Ritmo. Hay que estar bien ubicados en la realidad. Te mando un saludo, Rey del Ritmo, pero obvio que no van a poner a pelear a Shakur contra el Pinocho. Pues no manches, o sea, claro que no. No queremos que le pase lo mismo que al general Cuellar, porque a veces les dicen cosas muy bonitas a los boxeadores, les doran la píldora, los hacen creer algo que no son por ganar varo y luego pues por eso suceden las desgracias. La integridad del boxeador ante todo, y ojalá que el terrible Morales cuide la integridad del general Cuellar antes de llevarlo otra vez a Japón. Que primero le pongan con el Gallo Estrada, ¿qué no? ¿Qué opinan? Un general Cuellar contra Gallo Estrada, ¿se la echan? Yo sí, creo que esa sería la verdadera prueba de fuego para los dos antes de atreverse a ir a Japón.
Japón. Y pues primero lo primero, ¿no? Hay que ver cómo le va al general con el Godzilla en septiembre. Yo espero un knockout a favor del general, espero verlo bien y ojalá que lo podamos ver por un campeonato del mundo nuevamente. Vamos a ver qué nos trae con Eric el Terrible Morales. A lo mejor el Terrible le da lo que el Chepo no pudo, quizás el Chepo ya está muy cansado por la edad y el Terrible se pone las pilas en lo que el Chepo falló. Vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan? Escríbanos sus comentarios con la seguridad de que los vamos a leer a todos y muchas gracias por ver nuestros videos completos. Si viste este video completo, házmelo saber por favor con tu comentario para apreciarlo y leerlo en el siguiente video con la ayuda de Dios. Le mando un saludo a mi familia, en especial a mi hermano Richie por apoyarme a que pueda estar con ustedes en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y por cierto, quiero hacerles una pregunta y quiero que me contesten con la neta, porque a veces los videos del Canelo son los menos vistos en este canal. ¿Quieren que hablemos de la pelea del Canelo contra Crawford? Si quieres que platiquemos del Canelo contra Crawford, que hagamos un análisis, escríbelo aquí en la caja de comentarios, porque les adelanto que el Canelo se puso a hacer sparring con Boots Ennis y así lo dejó el Boots Ennis con un ojo de cotorra. Si quieren que platiquemos del Canelo, háznoslo saber y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.